A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Sí, le habla su pastoría, amigo Sergio Cabello, para una vez más llevar una palabra de edificación de la palabra del Señor, corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Hoy quiero hablar del pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Es un pasaje muy conocido, pero en la mayoría de los casos casi siempre lo sacan de contexto y vamos a leerlo a ver qué nos da el Señor acá. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que la mayoría de la gente predica y enseña. Todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien. Te robaron el carro, todo es para bien. Está enfermo, todo es para bien. Está sin trabajo, todo es para bien. Hay un problema con el hijo, todo es para bien. Y si vamos a la palabra del Señor, Dios tiene control de nuestras vidas y hay momentos que Dios usa las situaciones difíciles en nuestra vida y al final las torna en bendición. Pero cuando vamos a aquel pasaje, esa es la primera parte. Mire cómo termina diciendo el pasaje para que podamos entenderlo. Porque yo siempre he enseñado que Dios no puede honrar enseñanzas erróneas. Dios no está obligado a que o yo demos una enseñanza errónea, mocha, fuera de contexto y entonces Dios tenga que honrarla. No. La Biblia dice que Dios honra su palabra y la apura para ponerla por obra, pero es su palabra, no una mala interpretación nuestra. Mire cómo dice el pasaje completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente entonces que habla un poquito más adelante y dice, todo es para bien conforme al propósito. Tiene que haber un propósito. Oiga bien, el propósito que habla acá es el propósito de Dios. Y no es propósito que si yo voy a ir para allá, yo voy a venir para acá, yo voy a ser profesor, yo voy a ser ingeniero. No, es de acuerdo a un llamamiento de Dios. Fíjate cómo dicen. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios desde la eternidad, antes de crear el mundo, ya tenía un propósito con nosotros. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no lo sorprende nada. Él sabe lo que va a ocurrir. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Él la conoce. Dios sabe nuestros pensamientos. Dios conoce el futuro. Entonces, Él tiene un propósito de un llamamiento y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el pasaje completo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito, ¿cuál propósito? No el suyo ni el mío. Es el propósito de Dios. Es un solo propósito que hay. ¿Se da cuenta? No son varios propósitos. ¿Cómo sabemos que hay un solo propósito y que es el propósito de Dios y no el nuestro? Sigamos leyendo. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Me paro acá. Fíjate, antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es predestinar? Saber algo de antemano. Dios sabía que nosotros íbamos a existir porque no iba a crear. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que el pecado iba a entrar en el mundo y por eso la muerte y que la gente iba a estar de espalda a Dios muerto en sus delitos y pecados. Entonces Él, antes de hacer el mundo, dice Efesios que nos predestinó antes de la fundación del mundo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. No podemos darle un significado diferente a la palabra predestinación. Podemos inventar, podemos torcer, podemos manipular la palabra, pero
Dios honre su palabra, no enseñanzas erróneas. Entonces aquí dice que todas las cosas ayudan a bien, son para bien, de acuerdo al propósito de los que Él ha llamado y a los que conoció, predestinó. Y el verso 30 dice, y a los que predestinó, yo quiero que ponga atención, dos cosas, todo en pasado y todo lo hizo Dios, no lo hizo usted ni lo hice yo. Dice, y a los que predestinó, ¿quién? Dios predestinó, o sea, ya le puso algo específico que vas a hacer conforme al propósito de Dios que nos llamó, que nos conoció antes de la fundación del mundo. Y dice, ya los que predestinó Dios en pasado, a estos también llamó. Dios, ¿quién llamó? Dios, ¿cuándo? En pasado. Y a los que llamó pasado, ¿quién llamó? Dios a estos también justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿A quién llamó? A los que predestinó. ¿A quién predestinó? A los que conoció. ¿Se da cuenta? No podemos darle vuelta a esto, no podemos torcerlo. Entonces, todo es para bien conforme al propósito que Dios tiene de acuerdo a los que nos llamó a sus caminos. Pero ahí no termina, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, todo ha sido hecho por Dios y todo ha sido en pasado. Es decir, ya para Dios está listo. Fíjese, se lo repito ahora sin pararme. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted y yo no hicimos nada. Nosotros no nos presentamos delante de Dios para que nos conociera, para que nos predestinara, para que nos justificara, para que nos glorificara. No, Dios lo hizo todo. Usted y yo no existíamos, no existía el mundo cuando dice la palabra que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios quiso por el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad. Romanos 9 dice que Dios tiene derecho a escoger, así como el alfarero del mismo barro hace una vasija de honra y otra para deshonra del mismo barro. Entonces Dios quiso y nos escogió. Demos gracias a Dios que fue Él el que hizo todas las cosas y que estamos en su camino. Ahora se lo voy a repetir poquito a poco. Y a los que predestinó, Él, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad, según Efesios, a estos también llamó. ¿Por qué lo llamó? Por el puro afecto de su voluntad, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, de espaldas a Dios, haciendo la voluntad de nuestra carne, siendo dirigidos por los espíritus inmundos. Eso es lo que dice Tesalonicenses y Colosenses. Y a los que llamó, a esto también justificó. Aquí me quiero parar un momento. Justificó. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado es una persona que Dios ya no le imputa el pecado, ya Dios no lo acusa, ya Dios, como el caso de David, que cuando David pecó y confesó sus pecados, y Dios lo perdonó porque Dios quiso, sin que David hiciera ningún sacrificio, ningún holocausto, sin llevar ninguna ofrenda. David lo que hizo fue confesar sus pecados y después él puso en el Salmo, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Y todos hemos pecado, pero Dios quiso, de acuerdo a su propósito, predestinar a algunos, a eso los llamó, a eso lo justificó en Cristo Jesús por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que hermanos, no es que estamos en una corriente ni otra, que si calvinista, que si no calvinista, que si arminiano, que si no arminiano, no. Yo estoy conforme a lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a su contexto. Entonces, se lo resumo. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es,
conforme al propósito que es de Dios para el cual fuimos llamados. Y como Dios tiene un propósito de un llamamiento divino para vida eterna, para salvación, entonces, oiga bien, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todo lo hizo Dios porque la salvación es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe. Así que no le dé mucha vuelta al asunto. Si usted está en los caminos del Señor y usted está honrando a Dios y usted está glorificando a Dios y usted está haciendo su voluntad con sus fallas, errores, caídas, defectos, ligereza, descuido, pero se levanta y pide perdón y se aparta y se siente mal cuando peca, usted está en los caminos del Señor, usted está bien ubicado, es señal de que Dios lo llamó para vida eterna. Así que manténgase firme dando gracias a Dios. Peligro es cuando una persona dice que es de Dios y peca y no se siente mal, no se siente redarguido, lo vuelve a hacer, estudia cómo hacerlo, practica el pecado, lo vuelve a hacer, se regocija en él y no se siente mal. Eso es una señal que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque cuando los que tienen el Espíritu Santo de Dios pecan, se sienten tristes, se sienten avergonzados, le da hasta vergüenza orar con Dios, le da pena, no se sienten bien, no, hasta que no se pongan a cuenta con Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, nos redarguye y cuando lo contristamos, Él así nos lo hace saber. Así que yo le estoy hablando a gente que ya, conforme al propósito de Dios, fueron predestinados, llamados, justificados, escogidos y glorificados. Dele gracias a Dios, sigamos firmes, fiel y adelante. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, les habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Mi correo electrónico, Sergio Cabello 50, es decir, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Si quiere dejar algún recado, lo puede dejar tranquilamente en esta plataforma, respetuosamente, y así le vamos a responder. O si se quiere comunicar conmigo, a mi correo electrónico. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.